Bueno, sí, en efecto, yo fui, no solamente fui PRD, fui fundador del PRD. Eh, Cuando regresé a Panamá, acuérdate, yo regresé a estudios en el año 76. Estábamos en plenas negociaciones de los tratados y nos hacía mucha ilusión a los jóvenes ver que íbamos a recuperar nuestra soberanía sobre el canal y sobre las áreas aledañas. Eso era la lucha del momento. Me tocó participar como director de ingresos por 4 años en toda la implementación de los tratados del canal. O sea, en esa época nosotros no teníamos jurisdicción sobre la zona del canal. Todos los contratistas, los empleados que trabajaban y vivían ahí no pagaban un solo real de impuestos. Las aduanas estaban controladas por los Sonians. Entonces nos tocó a nosotros implementar toda esa toma eh, del control, porque ese control se ejerció de inmediato, no hubo que esperar hasta el año 2000 para eso. O sea que fue una experiencia muy interesante y posteriormente a eso fuimos a planificación. Me tocó ser el director de planificación y política económica en los años 80, en la época del presidente Arroyo. Me tocó estar presente en la muerte del general Torrijos, la muerte esa que nunca se explicó el porqué de esa muerte. O sea, yo fui en la fundación del partido del año 79. Yo fui miembro del partido durante todos estos años. Yo me separé del partido en la época de Noriega, porque le dimos la contra a Noriega, y por eso también fuimos perseguidos. Él no perdonaba a un PRD que le diera la contra. Y posteriormente, el año pasado, sí, hace ya más de 12, hace más de un año, en junio del año pasado, renunciamos al partido porque realmente el partido cogió otro rumbo, totalmente, ha sido secuestrado por esta carurilla de personajes impresentables realmente. Se luchó internamente, hicimos la lucha interna, primero en las primarias del año 2018, pero el grupo este se impuso e impuso a Nito Cortizo. Eso es lo que la gente no recuerda. El Nito Cortizo llega a la candidatura de la presidencia, la candidatura de la presidencia por el PRD y gana la presidencia gracias al apoyo de este grupo de diputados que se han enquistado en el poder, no solamente del partido, sino también de la Asamblea y en cierta manera del país. Y esto es el gran reto que tenemos en estas elecciones, sacar a esa garulilla del poder y tratar de hacer un cambio importante en el manejo no solamente de las finanzas públicas, sino de todo el país, porque realmente hemos llegado a un límite en cuanto a la capacidad del Estado para darle respuesta a la población. O sea, no se ha dado respuesta a la población, en parte por la corrupción rampante, el clientelismo y todo lo que ya conocemos, ¿no? El discurso que ya ustedes conocen, pero que es realidad, lamentablemente no es un discurso, es una realidad. Y entonces tenemos que ver bien quién puede hacer ese cambio, ¿no? ¿Quién ¿Alguna cercanía con Martín Torrijos, que también renunció del PRD, señor Aramburu Porras? No, no, en esta ocasión, aunque respeto mucho a Martín, no, porque yo creo que son los mismos PRD que van a apoyarlo. Y si él llega al gobierno, tengo mis dudas sobre su capacidad de hacer cambios, ¿no? A pesar de que él sí está en contra de la actual dirigencia, eh, su grupo de trabajo sigue siendo, aunque son, digamos, de los mejorcitos que tiene el PRD. Yo me estoy apoyando ahora mismo a Lombana, porque Lombana representa un verdadero cambio, un muchacho joven, lleno de energía, con nuevas ideas, con un buen equipo que lo acompaña, gente muy experimentada y con prestigio, que no tienen ningunos antecedentes en su vida política. Algunos hemos trabajado en el gobierno, como tú sabes, yo he trabajado en el gobierno, otros no, pero el equipo está apoyando a los manas y me da la confianza de que se puede hacer un cambio para el bien del país, enrumbar al país por el buen camino que tenía hace muchos años, ¿no? Que perdió esa brújula. Yo diría que desde Martinelli se volvió un estado clientelista, derrochador, como si no hubiera mañana, corrupto, en fin, lo que ustedes ya de sobra, Álvaro, tú eres un luchador día a día,
contra la corrupción y el clientelismo. Te conocemos de hace más de, no sé, 30 años, cuando eras un pelado, porque yo soy mayor que tú, ¿no? Bueno, aquí acabo de recibir un comunicado. Usted hablando y sale un comunicado precisamente del PRD que dice: el Partido Revolucionario Democrático se une a la preocupación ante las recientes modificaciones al calendario electoral, las cuales han sido implementadas a tan solo 4 días de la programación del primer debate presidencial, según el reglamento y calendario electoral establecido desde el 2022, no siendo estas las únicas. Como partido, somos conscientes y exhortamos a que los debates y el intercambio de ideas respetuoso sea el método para que el ciudadano emita un voto razonado e informado, con lo cual reiteramos nuestro firme compromiso con el cumplimiento del Código Electoral y el respeto a las fechas establecidas en el Plan General de Elecciones PLAGEL. Y sigue el comunicado con algunos elementos más. Rolando Rodríguez, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, ya veo que hay problemas por el asunto de la posposición del debate, pero quisiera seguir adentrándome a las entrañas del PRD. Y si bien usted no está allí, supongo que mantiene algunos contactos, algunas personas que siguen allí en el partido, supongo que también librando algún tipo de lucha. Yo quisiera saber qué está pasando dentro del PRD. El PRD es un partido enorme en el que probablemente nadie esté, o hayan grupos o hayan tendencias, y esto es importante que la población conozca qué es lo que está pasando dentro de del mismo partido, si es que hay una unión como se proyecta o quieren proyectar, o si estos acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses, aunado al hecho de que hay una dirigencia que verdaderamente es impresentable, ¿esto qué está causando dentro del partido? Ya vemos que usted se fue, pero hay mucha gente allí descontenta, pero no se va. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo desconozco, Rolando, realmente estoy muy alejado del partido, no solamente desde que renuncié, yo me alejé del partido desde el año 18, ¿no? Que perdimos las primarias, ¿no? Yo no apoyé a la candidatura de Quito Cortizo. Eh, lo que te diría sería especulativo, pero me da la impresión de que el partido está muy dividido, no solamente por la separación de muchos de sus cuadros, no solamente Martín viene a salir ahora, pero ahí han salido cuadros muy importantes como el doctor Francisco Sánchez Cárdenas y otros, eh, que son figuras de antaño, pues, los fundadores, los originarios eh, del partido, ¿no? Sobre todo aquellos que convivieron con el general Torrijos y lograron y lucharon por la soberanía del país y por un cambio en este país. Realmente no te puedo dar con certeza, pero mi impresión es que ese partido está muy dividido y que va a quedar un cascarón ahí. Claro, va a ser un partido, siempre va a ser un partido grande. Le deseo lo mejor por el bien del país, porque nosotros necesitamos partidos sanos, partidos democráticos, partidos que promuevan la transparencia, promuevan el buen gobierno, la buena gestión. Yo sé que el partido tiene buenos cuadros, excelentes cuadros. En su época tuvo los mejores profesionales del país, sin duda, sobre todo los de mi generación. Eh, pero eso ha cambiado. De un tiempo para acá, no te puedo precisar, creo que fue durante el gobierno de Martín o posteriormente eso, el partido creció de una manera desmedida a un partido popular, un partido clientelista, un partido donde pasó de 200.000 a 700.000, un partido inmanejable desde el punto de vista ideológico y programático, ¿no? O sea, no te puedo dar una... Mi impresión es que ese partido se va a dividir en varios grupos. De hecho, ya está dividido y la votación lo vamos a ver. Muchas gracias. Y entonces, ¿cuál es su visión? ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado en, digamos,
no en este momento porque las cosas cambian rápidamente, pero ¿qué visualiza usted a futuro con la política, con lo que está pasando en este momento? Bueno, mira, Rolando, yo soy optimista. Toda mi vida lo he sido. Yo me vine a este país hace 45 años porque, aunque yo soy panameño, nací en Perú y me eduqué en Perú, hasta inclusive la universidad. Pero yo siempre vi un futuro. Este país tiene, en mi opinión, y sigue teniendo un gran futuro. En esa época fue por la lucha por el canal, me entusiasmó, me ilusionó ver a Panamá surgir de ser una cuasi colonia de los Estados Unidos, o tener una presencia muy fuerte de los Estados Unidos a un país soberano, un país independiente con gran futuro. Seguimos teniendo un gran futuro. Lo que necesitamos es un buen gestor, alguien que realmente administre la cosa pública transparente, eficiente, un gobierno más pequeño, que atienda las necesidades esenciales de la población. Eso es lo que está pidiendo la gente. La gente está pidiendo tener buena salud, buena educación, buenas calles, tener agua, que le recojan la basura. Eso es todo lo que está pidiendo la gente, no pide más. Pero hemos multiplicado el Estado. En mi época como ministro de Economía había 60 instituciones del Estado. Ya eran demasiadas. Ahora hay 95. Wow. 95 instituciones del Estado, señores. ¿Para qué tanta? O sea, nosotros tenemos que hacer una reducción del Estado, sí o sí. O sea, tenemos que reducir entre 20 y 30% el tamaño y el gasto del Estado para poder hacerle frente a los retos que se vienen y poder atender las necesidades reales de la población y dejar todo ese clientelismo, toda esa burocracia, todo ese desparpajo, todo ese exceso en los gastos, que es lo que estamos viendo hoy en día, para poder realmente adecentar y a conductar la nave del Estado. Siempre será importante. Y por otro lado, también revisar las exoneraciones. Este es un país que ha vivido de canal, dólar y bajos impuestos. Ese modelo ya fracasó. Ya estamos viendo que la inversión extranjera que venía en grandes cantidades, éramos el país que más atraía inversión extranjera. Esto ha caído radicalmente en los últimos años. O sea, la gente está buscando otras cosas. La gente está buscando países transparentes, que no haya corrupción, con buena calidad humana, que no la estamos logrando con nuestro sistema educativo, con buenas infraestructuras. Ahí sí nosotros tenemos una posición importante en la infraestructura, con un buen sistema financiero, con un buen sistema logístico. Tenemos nuestras ventajas, pero perdemos en la institucionalidad, perdemos en el nivel educativo, perdemos en la infraestructura hacia el interior. Hemos abandonado el 85% de la inversión pública está en la franja canalera, que es donde vive la gente que tiene más recursos. O sea, nosotros deberíamos reenfocar la inversión hacia el interior, desarrollar, como hizo mi antepasado, el doctor Porras, la carretera panamericana que no existía. En esa época te venías de las tablas de Azuero, te venías por galeta. No sé si te acuerdas lo que era una galeta, era un barco a vela. Te venías en galeta, él construyó la carretera. En vez de hacerla de Panamá al interior, la hizo del interior hacia Panamá. Empezó allá en su tierra. Y así tenemos que regresar nosotros a nuestras raíces y buscar ahí las nuevas fuentes de riqueza, agroindustria, turismo, producción del mar, en fin, todas las posibilidades que tiene nuestro gran interior, desde Chiriquí, por supuesto, la altiva provincia de Chiriquí, Lequeca, que yo trabajé 15 años allá y conozco bien del potencial. La gente, quizás una gente muy trabajadora, muy emprendedora, sobre todo aquella que trabaja en el agro y que no se le ha dado la infraestructura necesaria ni las facilidades para que puedan desarrollar más. Fernando, usted ha estado muy involucrado en el tema eléctrico, conoce el tema. Hace poco recibimos la noticia de un incremento en el precio de la tarifa de la energía eléctrica para los clientes, principalmente de ENSA, y no ha sido cualquier incremento. Yo conozco de gente que se le ha prácticamente duplicado el costo de la energía eléctrica, y cuando entrevistamos al director de la SEP, el argumento que nos planteó es que esta distribuidora está comprando energía en el mercado spot,
y no a través de contratos a largo y mediano plazo. Entonces yo decía, ¿y qué culpa tenemos nosotros los clientes de que la distribuidora no está haciendo las cosas correctamente? Y por ahí vi un tuit suyo relacionado con este tema. Cuénteme, don Fernando. Bueno, Álvaro, yo creo que es un tema largo, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Primeramente, decirle a la gente que el modelo que se instaló en Panamá de empresas mixtas de mercado en el sector eléctrico hace 25 años, estamos hablando del año 98, 99, ha funcionado en gran medida. O sea, ha habido una gran inversión en el sector, más de 10.000 millones de dólares que hubiera tenido que invertir el sector público. Se ha diversificado la matriz energética, ha crecido, se ha quintuplicado. Cuando nosotros reestructuramos el sector en el año 98, la capacidad instalada era de 700 megas. No había capacidad suficiente para hacerle frente a la demanda. La juventud hoy en día no se acuerda de eso porque no habían nacido, estaban muy jóvenes y viejas. Entonces, pero aquí hubo que razonar la energía en la ciudad de Panamá y en la ciudad del interior. O sea, grandes sectores de la ciudad hubo que apagarlos. Era un año seco como este, igual que este, pero no había capacidad térmica para hacerle, y los lagos se secaron. Y entonces, eso se ha logrado con inversión privada. Ahora tenemos eólica, casi un 7% de la matriz es eólica, 7 o 8% de la matriz es solar, creciendo a un ritmo impresionante. Se ha aumentado la capacidad hidráulica, que tiene aproximadamente un 70%, y tenemos una capacidad de gas muy importante, que es un recurso nuevo. Sin embargo, también ha habido problemas. El ente regulador no ha cumplido con su trabajo. O sea, nosotros estamos recibiendo un servicio de parte de las distribuidoras de muy mala calidad. Y encima ahora nos viene este aumento. Déjeme explicarle que la tarifa tiene tres componentes. La tarifa, tal como se estructuró, tiene el componente de la generación, que es la producción de energía. Eso representa como el 70% de la tarifa. O sea, 7 de cada 10 dólares de lo que usted paga es generación. Ahora, ¿cómo se llega a este costo? Porque el otro componente es la transmisión, que son 5 o 6 centavos, y el resto, 25 o 26 centavos, es distribución. Eso se cambia cada 4 años, en base a un modelaje. Eso está regulado, eso se compara con otros países, se hace un modelo de eficiencia y se le da una rentabilidad razonable a las empresas. Y, muy importante, se fijan niveles de calidad. Parte del contrato de concesión que se acaba de renovar con las distribuidoras tanto ENSA como EDEMED, se ponen niveles de calidad de servicio. O sea, cuando hablo de calidad de servicio, hablo de continuidad, de cobertura. O sea, un nivel de interrupciones razonable, no lo que estamos viendo. Y se le pone, y el contratista, el distribuidor, se compromete a hacer una serie de inversiones. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy estamos hablando del aumento. Entonces, ¿cómo se computa la parte de generación? Mediante licitaciones y contratos. O sea, las empresas, en este caso ETESA, está obligada a contratar de tiempo en tiempo, con debida antelación, o sea, 3, 4 años de antelación para que concursen. Hoy en día, cuando nosotros reestructuramos el sector, habían 8 empresas, 4 de generación. Hoy en día hay 110 plantas de generación en Panamá, 60 empresas. O sea, hay suficientes empresas en hidráulica, en térmica, en gas, en solar, para que haya competencia. Y además, si usted hace las licitaciones con tiempo, pueden venir nuevos jugadores. Esa es la idea, que haya suficiente competencia, de tal manera que nosotros recibamos el mejor precio posible, dadas las circunstancias. Y ese precio que recibimos es parte del costo de generación y por ende de la tarifa. Pero ¿Qué ha ¿quién tiene que pasado? garantizar que eso se dé, don Fernando? Exacto, pero ¿qué ha pasado? Desde el año 2009, en el gobierno de ese entonces, que no lo menciono porque es el innombrable, cambió la regla de
la responsabilidad de contratar la energía, hacer las licitaciones de las distribuidoras, tal cual la ley, porque ellos son los que son responsables del suministro. Entonces, lógicamente, deberían ser ellos los que licitan la energía, por supuesto, bajo la supervisión del ente regulador, para que no se preste a ninguna macalucia. Pero ¿qué pasó? El gobierno de ese momento cambió la regla y le dio la responsabilidad a ETESA. ¿Por qué le dio la responsabilidad a ETESA? Piensa mal y acertarás, Álvaro. Porque querían manipular las licitaciones, como en efecto lo hizo, con una licitación muy grande, que podemos conversar otro día sobre ese caso muy peculiar que nos va a pegar en la tarifa. Más rayas al tigre. Exacto. Sí, nos ha causado un gran daño este personaje al país, enorme. La población no sabe el daño enorme que ha causado. O sea, hemos visto ni la décima parte de lo que el daño que ha causado. Y le hablo con autoridad. Pero bueno, él cambia el sistema y ahora ETESA es la que debe contratar. Eso ha causado que los últimos 6 o 7 años no se han hecho licitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Están comprando en el mercado spot. En el mercado spot, la gente dirá, ¿eso qué es? ¿Cómo se come eso? Bueno, el mercado spot es un mercado diario, día a día, hora a hora, que fue diseñado para los generadores, para que los generadores compensaran sus diferencias con los contratos. Explico. Los contratos son contratos financieros. O sea, los contratos, yo me comprometo a entregar 100 megawatts al sistema. Si yo estoy entregando menos de 100 megawatts, estoy comprando la diferencia en el mercado spot. Si yo entrego más de 100 megawatts al sistema, estoy vendiendo en el mercado spot. ¿Y el mercado spot cómo se construye? En base al despacho de las plantas. ¿Quién despacha las plantas? El Centro Nacional de Despacho. ¿Cómo despacha? Bueno, empieza con las plantas hidráulicas sin embalse, o sea, de corrida, que se llama de paso. El agua corre sí o sí, entonces esa no hay otra alternativa que despacharla, porque si están corriendo, no hay manera de pararlas. Ellas trabajan 24/7. Después vienen, dependiendo del costo, vienen las plantas de embalse o las plantas solares o las plantas eólicas. Y así va despachando hasta que se encuentra con la demanda, hasta que la oferta alcanza la demanda del momento y la demanda va subiendo en el día. O sea, empieza muy bajita, en la noche es muy baja y durante el día va subiendo, o sea que vamos metiendo plantas conforme la demanda va subiendo y cuando la oferta ya cubre la demanda, ahí se cierra y ese es el precio del mercado de spot. Obviamente esto es un mercado muy volátil, porque cuando no hay agua, como ahora, el precio de las hidroeléctricas sube, de las hidroeléctricas de embalse sube, y entonces no se despacha. ¿A quién se despacha? A las térmicas. Dependemos más de combustible. Exacto, combustible. Entonces, ¿quién está cerrando el mercado de spot? Lo está cerrando las térmicas y por lo tanto, hoy en día el mercado de spot anda por $120 el megawatt o 130, superando los contratos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pagando la ineficiencia y la irresponsabilidad de la SEP, porque la SEP está obligada a obligar, es responsable de obligar a ETESA a que haga las licitaciones. Ahora, a última hora salieron, vamos a hacer una licitación de 500 megas. Oiga, 6 años más tarde. Y en el interín nosotros estamos pagando un aumento no de 15%. Aquí se lo voy a decir, don Álvaro. Los que consumimos de 300 a 750, que es todo Panamá, clase media, el aumento es de 22%, 22.8% en ENSA y 23.4% en EDECHI. Pero EDECHI está subsidiada por otras razones. En EDEMET no ha habido aumento. Curiosamente, mira, aquí está la prueba. Se hizo contrato a largo plazo. Te voy a mandar plazo. ese cuadro te lo mando después. La prueba está en que EDEMET no hay aumento. ¿Por qué no hay aumento en EDEMET? Porque está contratado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a pagar ese aumento? Nosotros. En mi opinión, lo tiene que pagar ETESA. Lo tiene que pagar el gobierno por la ineficiencia y hay que denunciarlo. Entiendo que Lombana los ha denunciado. Yo le pasé el dato a Lombana y Lombana ha presentado un escrito en la SEP. Pero ¿Le subió la luz a usted, don César? Álvaro, buenos días, Lisbeca, Rolando
Don Fernando, buenos días. Buenos días, César, ¿cómo estás? Lo triste es que me pasé 24 de diciembre a oscuras hasta las 5 de la mañana. Una cosa terrible. Así que esto me da dolor. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde está usted? ¿En el interior? No, aquí en la ciudad capital. En la ciudad capital, wow, eso sí es inusual. Porque aquí en la ciudad capital sí hay un mejor servicio. No, ese fue el apagón. El apagón No, pero el apagón del 24. Bueno, no, ese pero fue el apagón del 24 también. se pudo resolver tipo 6 de la tarde, 5 de la tarde, pero en mi manzana ahí colapsó. O sea, ya no quiero ni recordar este tema. Ay, Dios. Ahora, dale, César. Hubo que iluminarse con la estrella de Belén. Noto, Fernando, que hay dos componentes, el institucional jurídico, que puede pasar, quizás, no sé, ayúdenos a entender, por una reforma, si llegó una normativa que impide la licitación, esto debe ser remediado a través de un cambio, una reforma jurídica, o es un asunto de TESA o de quién corresponde, o de la SEP. Y lo segundo es, en lo técnico, en el spot de los generadores, la llegada de nuevos actores, de otras tecnologías, cómo esto nos pudiese ayudar, porque si terminamos en la térmica, hace que el precio de la generación esté por los cielos, porque esa térmica, como los Mariano Rivera, ¿no? Cierran el episodio y nos ponen en una situación difícil. Pero la llegada de nuevos operadores técnicos para la generación, esto de energías limpias, en otras tecnologías, ¿cómo nos pudiese ayudar en la ecuación? Bueno, mire, hay un mito que tenemos que hablar. El mito, primero, lo primero que tú dijiste, no hay que cambiar la ley. La ley obliga a ETESA, en este caso a ETESA, a contratar el 100% de la demanda. No 80, no 70, menos 50. O sea, es inconcebible dentro del sistema como se diseñó. Lo que pasa es que el ser humano lo ha distorsionado. Hay que preguntarse por qué, y yo te voy a decir por qué. Porque hay gente beneficiándose de esto. Un mercado spot alto, vendiendo a las distribuidoras, en vez de venderle a un contrato de largo plazo. Entonces aquí hay, o sea, ¿por qué no se ha contratado? Esto es motivo de una investigación. Y la responsabilidad es de ASEP, no de solamente de este ASEP, del anterior también. Tenía más de 8 años que no contrata. Mientras el mercado spot ha estado relativamente bajo, entonces ellos han estado comprando, pero ahora se disparó. Y nunca se diseñó justamente, porque el diseño era para que la tarifa no fuera tan variable. La tarifa se mantuviera estable en el largo plazo y no tuviéramos estos sobresaltos que de la noche a la mañana te sube 100, $200 el costo de la energía. O sea, eso no fue diseñado así. ¿Hay algún interés? Eso es corregible. Eso es corregible. Fernando, ¿hay algún interés de gente vinculada a la SED para que se mantenga esto así en el mercado spot y que no se contrate a largo plazo? Porque aquí, en este país, hermano, piensa mal y acertarás. Bueno, digamos que hay que hacer una investigación. A mí me extraña mucho que no se haya hecho porque esto no tiene ciencia. Ahora, claro, en el mercado de spot están vendiendo en este momento a precios altos, pero también ha habido precios bajos. Okay. Los generadores típicamente prefieren tener un contrato porque eso le da estabilidad en sus ingresos también. Las plantas pueden contratar hasta su potencia firme. Y aquí nos vamos a poner un poquito técnico. Una planta eólica no tiene tanta potencia firme porque no puede. Potencia firme es la potencia que tú puedes mantener, o sea, la capacidad de producción que tú puedes mantener 24/7, 95% del tiempo. Y las plantas eólicas, térmicas, solares, durante la noche no generan. Las plantas eólicas no generan cuando no hay viento. Entonces, ¿quiénes tienen la mayor potencia firme? Las plantas térmicas y las plantas hidroeléctricas de embalse. Fortuna, Bayano, Changuinola, Estí, son las plantas, esas sí pueden garantizar. Pero ellos contratan. Típicamente las empresas prefieren tener un contrato y si no lo tienen es porque no se ha licitado. En cuanto a los nuevos participantes en el mercado, sí, siempre son bienvenidos porque los nuevos participantes normalmente responden a que se han ganado una licitación. Si se han ganado una licitación es que vinieron con un precio más bajo y por ende mejoran la tarifa eléctrica a la población. Entonces debemos promover
nuevos actores. Debemos promover licitaciones competitivas, donde sobre todo de energías renovables, que vayamos a aumentar. Nuestra matriz todavía tiene mucho término. Comparando con otros países, Panamá puede aumentar su componente renovable, sobre todo en solar, y eso lo vamos a ver, porque hoy en día mucha gente está poniendo plantas solares en sus casas, en sus negocios, y eso va a ir aumentando con el tiempo, porque las plantas solares han caído de precio dramáticamente. Hoy en día una planta solar cuesta la mitad de lo que costaba hace 10 años, o menos. Hoy en día, es más, yo estoy poniendo una planta solar en mi casa de Coronado porque ya se me hace más barata la energía de una planta solar que la que estoy pagándole a EDME. Y eso va a suceder. Otra de las cosas que debemos impulsar, Álvaro, es que la comercialización, la parte de comercialización de la energía, que hoy en día la tienen las distribuidoras y estamos encajonados. Nosotros le tenemos que comprar a la distribuidora que nos toca sí o sí. Eso no tiene que ser así. Nosotros podemos separar la comercialización y hacerla de libre mercado y que entren otros jugadores. De tal manera que tú puedas comprar energía al mejor postor, como en otros países. En los Estados Unidos sucede, en Europa sucede, en España. Entonces, eso no se ha querido hacer. ¿Por qué no se ha querido hacer? Porque a las distribuidoras no le conviene. Entonces, en el año 18, con el doctor Urrutia, se presentó una ley para ese cambio y la legislatora, los legisladores, los diputados no la pasaron porque hubo mucha presión de los distribuidores. Pero esto hay que hacerlo. El próximo gobierno tiene que... Eso ya lo recomendó el BID y yo lo estoy recomendando. Eso se ha tenido que hacer hace 10 años, pero no se hizo por intereses creados. Esas son las cosas que tenemos que ir afinando para que el sistema funcione y que la población reciba un buen servicio a buen precio. A las distribuidoras hay que exigirles que hagan inversiones, sobre todo a EDMET, a Fenosa. Eso, Fenosa se vendió, tú sabes, ¿no? Y de que compró lo compró un fondo de inversiones y de que el fondo de inversiones dueño, esto ha deteriorado. Entiendo que inauguraron una planta grande en estos días en San Carlos que debe mejorar el servicio, pero hay mucho más inversiones que tienen que hacer y no las han hecho. Y eso es responsabilidad del regulador. Bueno, todo lo que nos dice es bastante preocupante y realmente así también lo sentimos los que estamos del otro lado, y es porque por región hay un monopolio, como bien dice usted, o me compras a mí o me compras. Acá en Penonomé, por ejemplo, hay dos grandes generadores eólicos, creo que va a venir un tercero, pero aún así, nosotros aquí en Penonomé sufrimos enormes, pero enormes interrupciones del servicio. Y lo que es indignante es que tenemos una institución que debe velar para que estas compañías que tienen un contrato con el Estado nos brinden un buen servicio. Pero tenemos una institución que no sirve, no hay voluntad de parte del administrador de hacer cumplir los contratos, porque como bien dice usted, en esos contratos se especifican una calidad mínima y eso no se está cumpliendo. Y es tan malo el asunto que, al igual que usted, yo he tenido que poner dos plantas solares en mi casa, porque es tan malo el servicio. Un día me viene la cuenta por $40, al mes siguiente me viene por $180, de forma inexplicable. No hay forma de que me lo puedan explicar. Incluso, para que vea usted cómo funciona esto, en una ocasión yo fui a hacer un reclamo diciéndole, señores, yo puse les informé que estaba pasando al régimen de jubilado. Eso significa que tenían que hacerme una rebaja. A partir de ese momento, la factura me vino en negativo. Es decir, decían, según la factura, que ellos me debían dinero a mí. Pero un buen día me cortan la luz
Y me dicen, es que estábamos leyendo mal. Y hubo que pagar y hubo que todo. O sea, durante 4 o 5 meses, ¿cómo yo puedo asumir que eso es un error? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No hay forma. Y la institución que debe velar por este tipo de cosas no interviene. O sea, los usuarios estamos a la deriva. A la No hay, merced de esta compañía, a la merced de esta compañía. Por así eso que es, es importante, Rolando, por eso es importante impulsar. Tú que escribes y escribes también en la prensa, estás todavía en la prensa, ¿no? Supongo. correcto. Hay que denunciar esto, hay que insistir. Aquí en Panamá las cosas no funcionan porque funcionan así sobre todo con los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, típicamente, el funcionario público, no todos, pero la mayoría, lamentablemente, no quieren hacer olas. Y por supuesto, estas empresas son muy poderosas, tienen muchos recursos. Y no estoy acusándolos de corrupción, porque miren, si fuera ese el caso, ya lo sabríamos. Es negligencia. No quieren meterse contra estas compañías. Le tienen miedo. Anteriormente, cada vez que ponían una multa, se iban hasta la Corte Suprema y la tumbaban en la Corte. Ahora ya la Corte cambió. Ya tenemos otra Corte. Una Corte que en mi opinión, ha enderezado el camino y está haciendo justicia. Yo creo que ahora no pueden hacer eso. O sea, este es el momento. Por eso que es importante el cambio de gobierno. Este es el momento para que el ente regulador se le den más instrumentos, se le dé que tenga garra, que tenga diente, que pueda morder de verdad y poner a estas compañías en orden. Y además, quitarles la comercialización. De tal manera, tú, Rolando, que tú puedas contratar a otras compañías que, Así ¿qué es. hacen? Compran la energía a los generadores. Por ejemplo, si estás en Peronomé, le compro la energía a las eólicas y te la llevo a tu casa. Y a las distribuidoras les pago un peaje, solamente un peaje. ¿Qué pasa? Claro, la calidad del servicio no va a mejorar con eso. Para que mejore la calidad del servicio, estas compañías tienen que hacer inversiones importantes. Tengo entendido que el plan de inversión de ENSA para estos 4 años es de 600 millones de dólares. ¿Pero dónde están? ¿Qué están haciendo? Ahora, primera vez que oigo una noticia, hay que ser honesto, hay que decir las cosas. Escuché la noticia ayer, la leí, de que acaban de inaugurar una planta en San Carlos que va a abastecer desde, creo que es desde San Carlos hasta Riohacha, toda esa zona de playas y de casas que la demanda sube mucho en los fines de semana y en el verano, y que también tienen fuertes apagones. Y eso mismo tienen que hacer en Antón, y en Penonomé, y en Santiago, y por supuesto en la Altiva también, en Chiriquí, por supuesto. No nos olvidemos de la Altiva provincia, que tiene toda la generación del país prácticamente viene de la Altiva, toda la generación hidráulica, y ahora Penonomé Coclé se ha vuelto un gran generador de solar y de eólica. O sea que ahora Penonomé Coclé también se ha convertido en una fuente de energía importante. Y por supuesto Colón en la zona de plantas térmicas, porque tiene el acceso al mar y por ahí viene el gas y alguna planta de carbón que todavía tenemos en Colón. Ok, César. Fernando conversaba sobre la propuesta de la renovación, bueno, la privatización, no lo mencionó así, pero fue el proceso de privatización, fue un reto, fue un cambio, y luego qué, ¿no? Luego qué, porque no solo se trata de los personalismos, de quién regenta la institución reguladora, sino del músculo institucional, de la fortaleza institucional. Hemos hablado aquí igualmente del asunto de la Codeco. Fíjate, cuando se tratan de los monopolios, oligopolios, la Codeco no tiene músculo institucional. Entonces usted puede nombrar a un Superman ahí o puede nombrar a alguien con una intención, pero si no tiene verdaderamente músculo, ¿cómo hacer, no? Porque esta gente no se va a quedar tranquilo. Esta gente va y utiliza los recursos y tal. Claro, el funcionario tiene que hacer su trabajo, pero también tenemos que mirar, yo insisto, la reingeniería institucional, la reingeniería de la administración pública, la que está en el medio, la operativa, esa, ¿qué hacemos con esa? Es una tarea pendiente. Y después, y atacamos la corrupción, y vamos aquí, vamos allá, pero esa reingeniería está muy pendiente después de ese proceso de
de privatización. Y es cierto lo que Fernando dice, ha existido un cambio en materia de la inversión de estas empresas, pero ¿quién la regula? La crítica está desde la regulación misma de la operatividad. No ha pasado absolutamente nada. Y hoy, después de 20 y pico de años de esto, hay una institución reguladora escuálida, sin músculo. ¿Y cuándo vamos a cambiar esto? No desde la perspectiva de quién la regenta, sino de la misma institución. Hay que revisar esto y ponerla a tono con las expectativas, porque si no, la empresa se va a tragar, como en efecto se ha tragado cualquier regulación, cualquier persona que esté allí, se nombre allí, y cualquier gobierno. ¿Y quién sufre? Un pueblo que no conoce lo técnico, que recibe solo y mide solo la institución sobre el tema del precio, pero es más que eso, más que el precio, es la calidad del servicio, el precio, por supuesto, y algo equilibrado para que el capital pueda, por supuesto, ganar, pero también entender que es un servicio vital y estratégico el servicio eléctrico para el país. Pero ¿es un tema de ley o es un tema de voluntad, de autoridad, de deseos de hacer las cosas del funcionario a cargo de las instituciones? Porque lo mismo pasa en Acodeco. Acodeco podemos poner ahí a Superman, pero no tiene las herramientas realmente que le permitan tomar decisiones más severas que multas y multas y más multas. Bueno, si me permites, Álvaro, es una combinación de ambos. La ley hay que reforzarla, hay que revisarla detalladamente porque se cambió. Y se cambió no hacia mayor regulación y mayor control, sino a menos. Cuando se hizo el cambio del ente regulador a la SEP, ahí hubo un cambio. Entonces a gente como César, gente como otros juristas comprometidos con el desarrollo del país, con la equidad, revisar eso y buscar un buen balance. Tiene que haber un buen balance. No solamente todo a favor del consumidor, también hay que darle a la empresa sus derechos, pero dentro del marco de la ley y del contrato. O sea, hay un contrato de la nación con estos señores. Entonces ellos tienen que cumplir. Y si no cumplen, multarlos primero, subirle la multa segundo y cancelarles el contrato tercero. O sea, tenemos que dar el ejemplo. Es decir, este es un país serio. No vamos a permitir los abusos, y menos en un servicio público. Ahora, menos mal que son privados y menos mal que les podemos exigir. Si fuera empresa pública, olvídate, no había esperanza. Si no, anda, busca el IDAM, pues anda, multa al IDAM por todas las fallas que tiene el desperdicio de agua, la falta de cobertura, que hay 250.000 hogares que no tienen agua. Y esto en los últimos 30 años no ha mejorado. O sea, se ha empeorado. Eso también es un modelo fracasado, un modelo que hay que renovar, y ningún candidato se atreve, ni uno, a hablar de renovación del modelo, cambio en el modelo. Todos siguen con la misma receta. O sea, yo creo que el sector eléctrico es corregible. Hay que hacerle un ajuste de las tuercas y sobre todo garantizar que contratemos a las mejores plantas. Nosotros podemos bajar esa tarifa contratando las mejores plantas, la planta al mejor precio posible, y al mismo tiempo exigirle a las distribuidoras que nos den calidad, que hagan las inversiones y hacerles un plan a 4 años que mejore esa calidad o se van. El contrato con las dos distribuidoras se renovó en el gobierno de Ricardo Martinelli. No, se renovó el año pasado. Pero antes se había renovado también. También cada 4 años, Álvaro. O sea que se renovó. Cada 4 años se renovó con Varela, se renovó ahora con Nito y se renovó con... No es a 15 años con las distribuidoras. No, ya tenemos más de 25 años con las distribuidoras. Han cambiado de dueño. Por ejemplo, ahora mismo ENSA, que está dando un mejor servicio, que hay que decirlo, ENSA da un mejor servicio que es de la empresa pública de Medellín, que es una empresa que es muy reconocida por su capacidad. No, es que yo tenía entendido que los contratos se renovaban por 15 años, ahora usted me dice que son por 4. Pues los contratos se renuevan por 20 años, pero la concesión, las condiciones del servicio, calidad, tarifa,
O sea, hay una contraprestación. Entre más inversiones yo te exijo, la tarifa que te doy es mayor. O sea, no es gratis. Es que esto no es gratis. En el modelo matemático que se construye, se incluyen las inversiones que tiene que hacer el distribuidor para dar el servicio de calidad y eso se le mete en la tarifa. O sea, lo estamos pagando nosotros. No es que le estamos pidiendo a ellos que hagan una inversión sin consideración, al contrario, está siendo pagada por el pueblo panameño. Señores, no hay razón y es una de vergüenza realmente que esto no se haya exigido antes. Y con este clima en este país, es desastroso. Rolando. Es que la corrupción llega a todos los niveles, esto, César. Ha sido impresionante. El perjudicado es el pueblo panameño. En todo esto veo que hay un componente, como decía César, pues de que hay uno que tiene que ver con la voluntad de hacer cumplir los contratos y hay unas regulaciones y hay contratos. Pero lo que me preocupa es que cuando se presenta un proyecto de ley, porque estas regulaciones tienen bastantes años de vigencia y eso hay que irlo modernizando. Lo que pasa en la Asamblea es que los diputados no responden a las necesidades de los electores ni de la sociedad panameña, sino que responden a los intereses de las empresas. Y eso hace que el modelo de ineficiencia, de no corregir por parte del regulador, hace que eso se perpetúe por el tiempo, perjudicando. Y esto tiene que, como bien dice usted, tiene que ponerse un fin, sea el gobierno que sea, porque es que esto no es sostenible en el tiempo, porque ya hemos visto mire, hace unos meses hubo unas manifestaciones en Colón donde la gente fue a tirarle los electrodomésticos porque se quemaban, por el alto costo de la energía. Todo esto se va uniendo y tenemos, por un lado, diputados que no hacen su trabajo, tenemos un regulador que no hace su trabajo y tenemos empresas muy poderosas. Entonces estamos frente a una situación en la que el que está recibiendo los palos es el usuario. Esto es muy preocupante. O sea, lo que usted nos dice a todos nosotros nos llena más de preocupación porque no vemos una salida. Los diputados no están allí para responder a los intereses de los electores como venimos viendo. Y eso forma parte de los problemas políticos que tiene el gobierno. Entonces, ¿qué se plantea hacer? Usted está trabajando con un candidato. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué hay que hacer allí? Pero justamente parte del plan que se está presentando, y hay que pedirle a los otros candidatos que también presenten, hay que presionarlos, no solamente en el tema del seguro social, en el tema de las finanzas públicas, en el tema de la corrupción, sino en el tema el tema eléctrico nos pega muy duro aquí en Panamá, nos pega el bolsillo muy duro. Yo estoy pagando en electricidad, en mi caso particular, tanto como pago de mantenimiento de mi departamento. O sea, ha llegado a ser una cosa importante. Y como yo, muchos otros. Porque la tarifa, inclusive la tarifa castiga más al que más consume. La tarifa se cambió. Y yo creo que, mire, una de las cosas primero, vamos a seguir promoviendo la transición energética hacia renovables. Eso es un punto importante porque eso le va a dar más estabilidad a la tarifa y mejores tarifas. Vamos a hacer las licitaciones, hay que hacer las licitaciones con tiempo y a tiempo para que vengan los mejores, los más eficientes y podamos mejorar la tarifa a largo plazo. Hay que exigirle a los distribuidores que cumplan con sus contratos. Hay que separar la comercialización de la distribución para que el consumidor tenga opción. Hay que facilitarle a los negocios y consumidores que quieran instalar plantas térmicas y no desligarse del sistema porque siguen conectados, pero con su propia energía. Eso también es una opción que no había antes, ahora existe esa opción. Ese es el camino a seguir
y por supuesto reforzar lo que es el regulador, darle más diente y buscar personas idóneas que ocupen esos puestos y que no dependan del vaivén político, que se, inclusive Bueno, hacer que sus periodos sean más largos. y la Creo cadena inflacionaria que genera no solamente se queda en el recibo de la luz, sino que el sector comercial y empresarial le aumenta el precio a los productos que vende al consumidor, porque así se mueve la economía en todos lados exactamente. del mundo. Así que, bueno, don Fernando, no han sido muy buenas las noticias que hemos Bueno, recibido. la buena noticia es que hay remedio. Que sí, exacto. Sería una mala noticia si no hubiera remedio. Yo creo que se trata de cambiar algunas cosas, ajustarle las tuercas a esta gente y sobre todo hacer las cosas como deben ser. O Oye, sea, aquí hay gente todavía pensando que la privatización fue mala y que no debió hacerse. Si no hubiéramos tomado esa decisión, ¿dónde estaríamos en este momento, señor Aramburu Porras? mire, esto claro, yo fui actor en esa reestructuración del sector, porque no solamente fue una venta parcial, porque acuérdate, no fue una venta de 100%, fue una venta parcial de las acciones de las empresas. El Estado es socio de estas empresas, pero no está cumpliendo su rol tampoco como accionista. De nada le sirve ser accionista de estas distribuidoras porque no tienen ni, yo no sé, como si no existieran en esas directivas, Ujú. porque el Estado tiene una presencia en esas directivas y recibe dividendos de esas empresas. O sea que hay por dos lados le pueden poner el cascabel al gato, por el lado de la junta directiva y por el lado del regulador. Esto, o sea que, mire, déjame darle un solo ejemplo de por qué fue positiva, dentro de todo esto negativo, ha sido positiva la reestructuración. Panamá ha crecido a un sostenible al 6% por año en los últimos 20 años. La economía se ha quintuplicado. Dígame usted, don Álvaro, ¿usted cree que si la empresa hubiera sido pública hubiera podido mantener ese ritmo de hacerle frente a la demanda de energía? Yo creo que No, para Panamá nada. no hubiera Para podido nada. crecer. O sea, yo me acuerdo cuando fui director del IRRE que había un proyecto para un hotel en Playa Blanca de Cameron, que tenía 3 años que querían hacer la inversión y no podían hacer la inversión porque no había electricidad. El IRRE no les había puesto la electricidad porque no tenía plata para construir la subestación en Riohacha. Y esas cosas hubieran pasado. Miren, cuando reestructuramos el sector, la capacidad instalada eran 700 megas. Hoy en día son 4.000 megas. O sea, se ha quintuplicado la capacidad instalada del país y se ha diversificado a una inversión de más de 10.000 millones de dólares que se ha realizado. O sea, 100 cosas positivas. Hemos crecido, somos un país mucho más próspero, claro, con nuestros problemas de pobreza, de malos servicios públicos, de corrupción, y a pesar de hecho hemos mejorado. Nadie puede decir que este país es el mismo que había hace 25 años. Eso sería una mentira, una falacia. Lo que tenemos que hacer es ver cómo corregimos los errores, cómo adecentamos este país y cómo no permitimos que se abuse de la población como se está abusando. Gracias, don Fernando Aramburu Porras, por estar con nosotros en la mañana de hoy. En breve vamos a tener acá a Alberto Alemán Subieta, con quien vamos a tener la oportunidad también de conversar. Fue administrador del Canal de Panamá y queremos hablar con él un poco del tema del agua, el tema Río Indio, el tema del país en este momento. Así que eso va a Bueno, ser. me saluda don Alberto, siempre el buen amigo y compañero, porque él fue nombrado, no sé si él se acuerda, pero él fue nombrado en el año 97. Justamente yo era el director del IRRE en ese momento, a él lo nombraron como el primer, creo que era subadministrador en ese momento del Canal de Panamá. Lo tendremos por aquí en breve. Vamos al No, cambio perdón, comercial, fue el regresamos. primer, perdón,